¿Qué tal a todos? Continuando con los ejercicios de la actividad 1.6 correspondiente al tema de distribución de muestreo para la diferencia de medias muestrales, se tiene el siguiente problema. Este problema, en resumen, trata de ver si un cable es mejor que otro con respecto a la resistencia media a la rotura. Entonces vamos a tratar de responder lo que nos solicitan. Y el problema dice así, A y B fabrican dos tipos de cables con una resistencia media a la rotura de 4000 y 4300 libras, con desviaciones típicas de 980 y 850 libras respectivamente. Si se prueban 70 cables de A y 40 cables de B, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la resistencia de la rotura A sea al menos 300 libras más que B en este sentido, ¿no? Pues vamos a ver, ¿no? Pues vemos aquí ya de entrada en el problema que el cable A tiene solamente una resistencia a 4000 libras. Pero nos dice, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que sean 300 más que la de B? Vamos a ver si eso es posible. Y antes de resolver el ejercicio, pues hay que recopilar toda la información, es decir, todos los datos que me dé el problema. Y sabemos que la media de A es 4000, su desviación típica es 980 o desviación estándar. Aquí yo ya determiné la varianza elevando al cuadrado, que son 960.400 unidades, y el tamaño de muestra de A son 70 elementos. Para la información de la población B, que corresponde al cable B, serían 4300 libras, una desviación típica de 850 y su varianza, de una vez la calculé, que serían 722.500, con un tamaño de muestra equivalente a 40. Entonces, lo que me solicitan es encontrar la probabilidad de que la diferencia de las medias de A con respecto a B sea mayor o igual que 300 libras. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque me están diciendo en relación de A B. Y si ustedes pueden observan cuál es la probabilidad de que la media de la resistencia a la rotura de A, o sea, me están dando de A, sea al menos 300 libras más que la de B. Por eso pongo A con respecto a B. ¿Okay? Que eso es lo que quisiéramos saber. Si lo pusiera a la inversa, sería información de B con respecto a A, ¿no? Que quisiera saber la información de B en relación a la fábrica A en este sentido. Bueno, también otra información que aquí ya la determinamos es obtener la diferencia de las medias poblacionales, que en este caso son menos 300. ¿Por qué menos 300? Porque me pide el valor de la media de A, que es 4000, menos la media de B, que son 4300 unidades. Y eso me da equivalente a menos 300. Una vez obtenido todos los datos, ¿verdad? Del problema, procedemos al paso número 2, que es obtener la distribución normal, ¿verdad? ¿Cómo está en la curva normal en este sentido? Entonces, si yo sé que la diferencia de las medias poblacionales es menos 300, eso va a representar mi línea vertical. ¿Okay? De hecho, ahí lo tengo, menos 300, y también les he puesto por ahí el cálculo del por qué es menos 300. Ahora, si nos dicen que la diferencia de las medias muestrales debe de ser en mayor o igual que 300, sé que 300 es mayor que menos 300, por lo tanto ese valor lo tengo que ubicar hacia la derecha, ¿no? Y ahí les puse, hay una línea vertical donde corresponde a 300 de manera arbitraria, ¿no? Porque realmente eso sería muy, muy hacia la derecha con respecto a mi diferencia de medias. Pero bueno, eso es para elucidar qué es lo que me pide el problema. Como el problema me dice que debe ser mayor o igual que 300, la probabilidad que a mí me interesa es la región de color rosa que he pintado por ahí. No la región de color blanco, ¿no? Esta de aquí no me interesa mayor o igual que 300. ¿Cuál es esa probabilidad? Y claro, para hablar de probabilidades necesito estandarizar, ¿ok? Como sé que para una distribución normal estandarizado, ahora el valor de la media representa el valor de cero. Entonces el objetivo es encontrar qué valor de z le corresponde a una diferencia de media muestral de 300, ¿no? Que necesitamos encontrar. Cuando hagamos los cálculos, me tiene que dar positivo por la posición de z, ¿no? En este caso, como se encuentra hacia la derecha, debe ser un valor positivo por ahí. ¿Cómo encontramos ese valor de z?
con esta ecuación de por aquí, que ya la trabajamos en el ejercicio anterior. La diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales entre la raíz cuadrada de la varianza de A con su respectivo tamaño de muestra, la varianza de B con su respectivo tamaño de muestra, y con eso yo puedo encontrar ese valor de Z que le corresponde a 300, el cual me va a permitir encontrar probabilidades. Teniendo esa ecuación y toda la información de los datos, puedo sustituir la expresión, perdón, todos los valores en la expresión matemática. Y aquí tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque me dicen, ¿quién es la diferencia de las medias muestrales? Esa diferencia de las medias muestrales es 300 de la probabilidad que a mí me están solicitando. Y luego es menos de la fórmula, ese menos no se me tiene que olvidar, entre paréntesis. Vean cómo aquí yo he protegido entre paréntesis porque la diferencia de medias poblacionales me dio menos 300. ¿Okay? Porque debo de respetar eso. Y después sustituyo la raíz cuadrada de la varianza de A. ¿Cuál es la varianza de A? 960.400. La varianza de B, 722.500. Y ambas varianzas divididas entre su tamaño de muestra, que es 70 y 40 respectivamente. Entonces aquí, al realizar todas las operaciones, el valor de Z al que llego es 3.365. ¿Okay? Y por aquí venía la duda, ¿verdad? Oiga, no hay valores en las tablas que nos proporcionó, valores de Z mayores que 3, ¿no? En este sentido, ¿no? Si yo me voy, en este caso, a la tabla Z, que lo tengo por aquí, vamos a aumentar. Observen que aquí en 3.0 solamente llego a 0.9990, ¿no? Esta es la probabilidad. Y si es mayor, realmente aquí yo puedo seguir usando esta misma. O puedo usar en este caso Excel para que Excel me pueda dar esa probabilidad. Pero ya les digo que nunca va a llegar a 1. Se va a aproximar a 1. Vamos a aumentar un poco más para poder visualizar. Justamente ahí, vean. El valor de Z que a nosotros nos dio fue este valor, el 3.365, pero solamente llegó a 3.0. O sea que tendría que continuar como 3.1, 3.2, 3.3 hasta 3.3. Y luego es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tendría que encontrar ese valor de Z para este que nos dio a nosotros. Pero realmente eso se va a aproximar a 1. Realmente nunca va a ser 1. Cuando se encuentren en esos casos, si usan solamente esta tabla, pueden poner esta probabilidad 0.9990, porque no hay más. ¿Puedo usar Excel? Claro que puedo usar Excel. Por ejemplo, aquí, vean, para determinar ese valor, la probabilidad de Z con el valor de 3.375 es 0.9996. Claro que aquí Excel me puede dar un gran número de decimales, pero si lo quiero dejar en 4 decimales sería 0.9996. Eso sería la probabilidad de Z, ¿ok? A ese valor de Z que nosotros hemos obtenido. Es decir, vean por acá, regresamos aquí. Quiere decir que cuando yo tenga un valor de Z, en este caso de 3.365, la probabilidad acumulada sería 0.9996. Yo lo saqué de Excel. Ustedes bien pudieron haber puesto 0.9990. Okay, ahí está. ¿Quién es esa probabilidad? Es del valor de Z y todo lo que se encuentra hacia la izquierda. ¿Okay? Que justamente lo tengo pintado en color verde. Ahí lo ven. Pero a mí no me interesa esa probabilidad. A mí me interesa la probabilidad donde es mayor o igual que 300, ¿no? Que es esta de aquí, la de color rosita que estamos observando, ¿no? ¿Cómo lo determino? Pues tomar 1, considerando el 100% de la probabilidad, menos la probabilidad acumulada que yo he encontrado, que es esta de aquí. Pero si se dan cuenta que no es 1 realmente. Yo ahí pude haber puesto lo que me dio la tabla, que sería 0.9990. Realmente lo pude haber puesto, ¿no? Pero como lo determiné en Excel, pues por eso puse el de Excel. En este caso, la probabilidad de Z sería equivalente a 0.9990. ¿Ok?
Eso sería para un valor de 3 porque no tendría en la tabla punto 3, 0, ese 0.365 no lo obtendría. Entonces aquí en lugar de obtener, en este caso, en lugar de poner 0.996, pondría 0.9990. Pero no cambiaría nada realmente, ¿no? Ese cambio es muy insignificativo. O sea, realmente no notaríamos que una probabilidad que sea significativo para el problema. Entonces por eso es que he puesto eso, ¿no? Entonces determino uno de que considero el 100% de mi distribución normal menos la probabilidad que yo he obtenido, que en este caso es 0.9996. Cuando yo hago esa diferencia, observen el valor que yo obtengo. Es 0.0004. Es decir, que la probabilidad se aproxima a 0. Y ese sería mi resultado. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la resistencia de la rotura de A sea en al menos 300 libras más que B? Pues realmente esa probabilidad va a ser 0. ¿Okay? Prácticamente es 0. O sea, nunca vamos a obtener un cable de A que supere, en este caso, a la resistencia a la rotura a los cables B. Los cables B tienen mejorada esa propiedad que con respecto a los cables de tipo A. Entonces así se responde este ejercicio. Lo mismo pasa, y veo que es de ahí donde hay dudas, ¿no? Por ejemplo, si a mí me hubiera dado un valor de Z de menos 3.365, ¿verdad? Si yo me regreso a la tabla, vean que solamente llega hasta menos 3.0. Ya no llega a ese menos 3.365. Vamos a anotar aquí, menos 3.365. Bueno, ahí me lo redondeó, o a lo mejor no lo puse bien, menos 3.365. Sí, ahí está, vean, ahí lo tenemos. Entonces yo arrastro mi formulita. ¿Ah? Vean que la probabilidad es de 0.004, que aquí no lo tengo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo baje el valor de Z, ¿verdad? Se va a estar aproximando a 0. Lo mismo pasa en el lado contrario. Cada vez que yo me aproxime o supere el valor de 3, se va a aproximar a 1. Aquí voy a poner 0. ¿Ok? Y lo podemos ver, por ejemplo, aquí puedo poner ahora menos 5. Y con menos 5, vean que ya me dice que es 0. Ah, no, entonces 0. No, se aproxima a 0. Solo que a Excel lo configuré para que tuviera solamente hasta 4 cifras después del punto. ¿Ah? Y lo mismo por acá. Si yo le pongo 5, me va a decir que es 1. Bueno, la realidad es que no. ¿Por qué? Porque si yo me regreso por acá y le aumento los decimales, vean que no es 1 y no es 0 respectivamente. O sea, sí tiene una probabilidad, pero jamás puedo decir que es 1. Puedo decir que se aproxima. Vean ahí cómo están los números. Si yo disminuyo esos decimales, es evidente que voy a llegar a ese valor, ¿no? Por eso decimos que se aproxima a 1 o se aproxima a 0. Eso sí puedo decir. Si ustedes me preguntan cómo determino esa probabilidad, es muy sencillo. Por ejemplo, si yo tengo un valor de Z de 2.33, como el que ven ahí, puedo determinar esa con la siguiente fórmula, con la distribución punto normal estándar. Ahí está, vean, esta función en Excel. Y entonces nada más selecciono, en este caso, el valor de Z que yo quiero. Al seleccionarlo y darle Enter, ya tengo ese valor, el valor de Z, que es 0.9900. Vamos a buscar a ver si es cierto eso. Vean, 2.33, voy a subrayar por aquí. Serían 2.3, pero debe ser 33. 0, 1, 2, 3. Ahí está, 0.9901. La tabla maneja hasta 4 decimales. Entonces aquí voy a regresar a 4 decimales. Ahí está, vean, 0.9901, que es lo mismo que está en la tabla. ¿Ok? Por eso les comentaba ahí en las probabilidades de arriba, pues realmente dicen que es 1 y 0, ¿verdad? Pero porque estamos manejando 4 decimales. En la realidad eso no es cierto, ¿no? Bueno, eso es, hasta aquí dejo el video.
Creo que si hay dudas o comentarios, pues lo estaremos viendo en otra sesión.